Bueno, yo quisiera, gracias doctor, que tres participantes compartan con nosotros, solo tres, de manera breve, unos 10 segundos, 20 segundos, que recuerdan de lo mucho que yo estoy seguro que compartió el doctor Castellano con nosotros respecto de la anatomía cerebral. Vamos a ver, ¿quién recuerda cuáles son los lóbulos que tenemos a nivel cerebral? Marina Marmolejos. Lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal. Fenomenal, fenomenal, perfecto, muchísimas gracias. Esos son los lóbulos. ¿Quién recuerda qué son los hipocampos o qué es el hipocampo? ¿De qué se encarga el hipocampo? El hipocampo es la parte que almacena la memoria a largo tiempo. Ok, perfecto, el hipocampo es una de las partes que tiene mayor compromiso con algunos de los aspectos que vamos a ver hoy, que es la memoria. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, entonces una pregunta final. Em, Estoy seguro que nuestro querido doctor Castellanos habló del proceso de evolución del cerebro, ¿no? Y de de una especie de división, no necesariamente estructural, pero sí histórico-evolutiva, ¿no? Hay un cerebro con un apellido, otro cerebro con otro apellido y otro cerebro con otro apellido. ¿Cuáles son esas tres subdivisiones que hay o esas tres conceptualizaciones que hay del cerebro? Hay un cerebro que es un poco, que tiene que ver con funciones muy básicas, otro con funciones emocionales y otro con funciones cognitivas. ¿Quién recuerda? ¿Cristina? De esa no. Esa no. No, no. Muy bien. Pues Los tres, estaba en la parte de las neuronas, del hemisferio, todo esto lo relacionado al cuerpo calloso, pero esa no la tengo. perfecto, pues se la digo yo. Gracias. Ahí, sí, sé que recuerdan que hablamos del cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el prefrontal o cerebro cognitivo, ¿no? Todo lo que es la parte de funcionamiento básico, todo lo que es la parte de funcionamiento emocional y todo lo que es la estructura de funcionamiento ejecutivo. Bueno, pues hoy nosotros vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con pedagogía, neuroanatomía y memoria, la primera parte. Luego hablaremos de las funciones atencionales, luego de las funciones de todo lo que tiene que ver con emoción. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la memoria es como una cajita que nosotros tenemos, y es una cajita a la que nosotros accedemos a buscar información. ¿Ok? Y a veces, desde la concepción tradicional, pedagógica de la memoria, nosotros entendemos que los estudiantes y las estudiantes están biológicamente facultados para acumular y retener durante largo tiempo todas esas informaciones que nosotros le estamos transmitiendo y todos esos contenidos que nosotros le estamos transmitiendo. Pues bien, es así y no es así. Hoy nosotros vamos un poco a ir viendo, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la memoria, ¿no? Nosotros podemos adquirir nuevos conocimientos de nuestro mundo, de nuestra existencia, porque las experiencias que nosotros tenemos van modificando nuestro cerebro. Lo que nosotros vamos viviendo, nosotros lo vamos incorporando a eso que se llaman nuestros recuerdos, porque forma parte de aquello con lo que nosotros interactuamos. Nosotros no vivimos solos, no vivimos aislados, nosotros vivimos en constante interacción. Pues dentro de ese gran proceso de interacción hay eventos específicos que se llaman experiencias. Y estas experiencias que nosotros vamos teniendo contienen información que nos ayudan a comportarnos de una forma o de otra. ¿Ok? Entonces, estas experiencias
van modificando nuestra estructura cerebral y nuestras redes cerebrales. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está cableado, está estructurado para adaptarse, y dentro de ese proceso de adaptación, el aprendizaje es una parte fundamental. La adaptación es la base del aprendizaje, y sin un correcto aprendizaje tenemos dificultades de adaptación. ¿Por qué todo esto es importante? Porque eso que nosotros aprendemos y que está constantemente permeado de situaciones emocionales, de emociones que luego se convierten en sentimiento, también son parte de los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Nosotros, dirá de Jen, aprendemos aquello que amamos. ¿Ok? Y hay grandes estudiosos de la neurociencia, la neuropsicología, que también han planteado, y esto lo vamos a ver a mayor detalle cuando veamos los aspectos emocionales, que todo proceso de aprendizaje y por tanto todo proceso de memoria viene envuelto en un contexto emocional. De forma que aquello que es emocionalmente más significativo para nosotros es lo que tiene mayor posibilidades de sellarse, de aprenderse y de consolidarse en nuestros procesos de memoria. Aquello que para nosotros tiene un bajo o ningún significado emocional, tiene mayor dificultad para que nosotros podamos aprenderlo y por tanto para que nosotros podamos consolidarlo y por tanto para que podamos recordarlo. ¿Ok? Nosotros podemos mantener el nuevo conocimiento en nuestra memoria porque hay características de estos elementos que son retenidos en nuestras estructuras cerebrales. ¿Okay? Con el doctor Castellanos vimos todo lo que eran los lóbulos y todo lo que era la estructura, la anatomía cerebral. Lo que quiere decir también que lo que nosotros retenemos, lo recuperamos, vamos a hablar de la recuperación, ¿no?, de la información, está distribuido en esas estructuras cerebrales. De manera que, así como una casa tiene una distribución característica y específica que es relativamente común a todas las casas, están las habitaciones, está la habitación de los padres, la habitación de los niños, está la sala o la sala comedor, está la cocina, está el baño, está el balcón, está la terraza, etcétera. Y cada uno de esos espacios tiene una relación directa con los demás y tiene una razón de ser y una razón de estar distribuido de esa forma, pues nuestro cerebro también tiene una razón de estar distribuida de esa forma. De manera que las estructuras y los circuitos, que son como avenidas, son como cables, son como cadenas enlazadas por eslabones, que están unidos físicamente, también lo están estructuralmente y también lo están funcionalmente. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Para que nosotros comprendamos que nuestro cerebro funciona como un todo organizado. No es que hay una parte que se apaga para que otra funcione, ni que una parte descanse para que otra funcione. A mí me gusta hablar, cuando hablo de todo el tema de los aspectos de memoria, de algo que se llama compromiso funcional. Todo el cerebro, con sus funciones, sus estructuras, es responsable del pensamiento, de las emociones y de la memorización. ¿Sí? Pero hay estructuras que tienen mayor compromiso funcional porque tienen mayor responsabilidad en una función específica, pero no puede funcionar sin las demás. Tenemos un vehículo
que sin el motor no funciona. Pero un vehículo con el motor y sin las gomas no funciona. Pero un vehículo que tenga el motor y las gomas y no tiene el guía, o no tiene el cambio, no tiene combustible, no tiene el líquido de freno, etcétera, han entendido perfectamente la imagen, necesita de todas las estructuras para funcionar correctamente. Lo podemos tener sin asiento, lo podemos tener con un parabrisas roto, lo podemos tener sin dos luces, bueno, pero no podrá salir de noche porque seguro que lo agarra un policía de tránsito o no puede avanzar claramente porque no tiene luz. Entonces, igual nuestra estructura cerebral e igual nuestros procesos de memoria. La retención de la información está relacionada con todo nuestro cerebro, con todas las estructuras adyacentes y con la función que tiene cada una de esas estructuras. Ok, entonces, la mayor parte de las cosas que conocemos, ok, acerca del mundo, no son congénitas, no vienen con nosotros, sino que se adquieren a partir de lo que veíamos en la diapositiva anterior, que es la experiencia, y se mantienen en nuestra memoria. Entonces, nosotros somos lo que somos en gran medida por aquello que nosotros aprendemos y por aquello que nosotros recordamos. ¿Sí? Entonces, lo que ha determinado también nuestra capacidad de avanzar, la capacidad de profundizar en aquello que sabemos y la capacidad de rectificar nuestros errores y de aprender cosas nuevas, ha sido esta posibilidad y también esta condición que nosotros tenemos de poder retener eso que hemos aprendido y poderlo transmitir a aquellos que vienen después de nosotros, a aquellos que nos suceden. Pues bien, el proceso pedagógico, el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es más que la continuación estructurada, especializada, con ayuda de la tecnología, de aquello que nosotros conocemos y se dice en latín como la traditio, que es la transmisión del conocimiento. Nuestro rol docente es precisamente mantener esta transmisión de conocimiento, de cambios culturales, tecnológicos, técnicos, biológicos, médicos, etcétera, en instituciones que, porque han sido estandarizados muchos procesos, sin querer, intencionalmente o no intencionalmente, depende del cristal con el que nosotros los veamos, también ha intentado estandarizar los procesos de enseñanza y por tanto tratar de estandarizar las capacidades y las funciones cerebrales. ¿Qué pasa? Que los cerebros no son estructuras estandarizadas. Cada cerebro es distinto y cada uno de nosotros procesa, aunque con las mismas estructuras, y esas estructuras con sus mismos compromisos funcionales y compartimos las mismas redes cerebrales, cada uno de nosotros procesa y da un sentido a la realidad, ¿ok? De manera distinta. Entonces, voy a detener un poquito la presentación para compartirles un video que me parece sumamente interesante al respecto. Un segundo. Aunque no me escuchen, estoy trabajando con ustedes. Como dice. ¿Ok? Ya va. Voy a compartir.
Como dijo un escritor colombiano, ¿Se escucha? Sí. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, dijo: la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. De cierta manera, la memoria humana es un acto creativo. Cuando uno evoca una memoria, la memoria se hace inestable y se puede agregar nueva información. No sé si alguno de ustedes se imaginó que la memoria, que el cerebro tiene una cajita donde guarda los recuerdos. Bueno, nada más alejado de la realidad que eso. Hay circuitos que modulan diferentes tipos de memoria. El cerebro trabaja en red, pero hay circuitos que son más importantes para cierta función o que están asociados a cierta función. O sea que no existe la cajita de recuerdos en el cerebro, no existe. Que hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, hay una memoria episódica. Yo esta mañana desayuné en tal hotel, en tal lugar de Madrid. Hay un dónde y cuándo, eso es una memoria episódica. Hay otro tipo de memoria, es que ustedes, seguramente, alguno de ustedes no conoce Buenos Aires, pero sabe que es una ciudad de Argentina y de América Latina. No hay un cuándo y dónde como cuando desayunamos. ¿Es qué? Es una memoria semántica. Hay otro tipo de memoria que se llama memoria procedural, que tiene que ver con la experiencia. La experiencia facilita la memoria. Por ejemplo, una persona con Alzheimer no sabe qué es un tenedor o un cuchillo, pero puede comer, porque tiene mucha experiencia en el hábito de comer. O sea, es una memoria facilitada por la experiencia. Hay otro tipo de memoria que es una memoria más online. Es cuando nos dan un número, yo ahora te doy el número de teléfono, vos me das el tuyo, lo recuerdo en la mente, pero después lo marco y después se me borra. Sí, tener información online por un periodo breve de tiempo. Es una memoria de trabajo, una memoria operativa o working memory en inglés. Cada vez que evocamos una memoria, la podemos reconstruir, la podemos modificar. Luego la guardamos y lo que recordamos al otro día no es el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. Hay un proceso de consolidación de la memoria. Yo estoy viviendo esta experiencia acá y esta memoria en los circuitos cerebrales va a estar inestable y va a haber síntesis proteica y se va a consolidar esto. Yo mañana voy a recordar que estuve acá. Pero si en un año yo le cuento a alguien que estuve acá y evoco esta memoria, va a haber una síntesis proteica nueva, que esto no se sabía hasta hace poco tiempo, y se está reconstruyendo en cierta manera esta memoria. Y yo le agrego información que no sucedió, después lo voy a guardar y en 2 años voy a recordar no el hecho que vivimos hoy, sino la última vez que lo recordé. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Otro escritor, un gran regalo argentino al mundo, Jorge Luis Borges, dijo algo también muy importante con respecto a la memoria. O habló en un cuento sobre algo muy importante de la memoria, un proceso importante en la memoria que es el olvido. Borges escribió un cuento que se llama Funes el Memorioso. Funes era un peón de campo que tenía una tragedia. Recordaba todo. Y tenía que vivir 24 horas mañana solamente para recordar las 24 horas de hoy. Borges grafica la importancia del olvido. Si recordáramos todo, no podríamos aprender nada nuevo, no podríamos asociar nada nuevo. Es muy importante el olvido. El olvido es un aspecto importante de la memoria. Y hoy sabemos que hay también gasto, síntesis proteica y gasto de energía, en cierta manera, cuando olvidamos, que no es un proceso pasivo. Antes pensábamos que el sueño era un proceso, o se pensaba que el sueño era un proceso pasivo. Hoy sabemos que cuando uno sueña hay gasto energético, casi como cuando estamos en vigilia. Y cuando olvidamos también hay gasto energético. Y uno olvida casi todo en la vida. Y tendemos a recordar las cosas que nos emocionan, porque la emoción facilita la consolidación de la memoria. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. ¿Les gustó? Me imagino que sí, sin duda alguna. ¿Por qué es importante? ¿Por qué comparto yo este video? ¿Y por qué esta información es importante? Pues si nosotros extrapolamos, traemos, aterrizamos de forma existencial esto a los procesos académicos. No. Listo, no había suspendido lo otro. Muy bien, entonces, ok, estamos en vivo. Si nosotros
extrapolamos y traemos esta realidad a los procesos académicos, nosotros podemos tener una idea más concreta y una comprensión más específica de qué nosotros le estamos pidiendo a nuestros estudiantes para que memoricen y para que aprendan. Y si lo que nosotros estamos haciendo realmente permite eficientizar las funciones que el cerebro trae. Este diplomado tiene esta intención, ¿no?, de generar en nosotros la idea, como diría mi madrina Rosalba, un neurocurrículo, ¿no? Un sistema educativo, tanto de pregrado, grado y posgrado, que esté orientado a la comprensión de cómo funcionan los procesos cerebrales de aprendizaje, para que realmente el centro de la educación sea el estudiante y sean los procesos cerebrales y no sea el sistema. Eso es una larga conversación, no nos vamos a meter ahí porque si no, no vamos a acabar en este año. Pero sí que nosotros podamos ir comprendiendo que sin la comprensión de cómo nosotros percibimos, de cómo integramos lo que percibimos y de cómo sacamos aquello que nosotros percibimos, nosotros vamos a estar caminando, corriendo, pero vamos a estar siempre forzándonos nosotros mismos y forzando a nuestros chicos y nuestras chicas en los centros académicos para que den un resultado que el mismo sistema de alguna manera les está estorbando, porque el cerebro no funciona de esa forma. En la introducción a este diplomado, el doctor Castellano decía, citando una científica, nosotros no podemos hablar de diseñar un guante si usted no conoce una mano, no podemos hablar de diseñar un zapato si usted no conoce un pie. Lo mismo, cómo diseñar un sistema educativo sin comprender, ¿ok?, que este conocimiento que nosotros tenemos se almacena en eso que llamamos memoria, y que la memoria es parte integral, ¿ok?, de todo lo que nosotros hacemos y necesitamos para interactuar con el mundo, ¿ok? La memoria es resultado de nuestra evolución y tiene fines adaptativos y por tanto de aprendizaje, ¿ok? Tenemos una memoria filogenética, ¿ok?, que data de millones de años. Cuando nosotros veamos el último módulo que me toca, que es el de las emociones, vamos a ver cómo nosotros tenemos reacciones que no son aprendidas, que nadie nos las enseña. Eso va con la memoria filogenética. Es sin que nadie nos enseñe la evocación, la posibilidad de responder y de conducirnos de una forma según lo que está pasando en el ambiente, que es perfectamente natural, porque es la conducta adecuada cuando esas cosas pasan. No les voy a hacer spoiler, que no me gustan los spoilers. La memoria filogenética es esto, ¿no? Todo el aprendizaje conductual que nosotros hemos adquirido y que sale cuando estímulos concretos del ambiente provocan que nosotros nos comportemos de esa manera. Ok, la memoria histórica que data de miles de años. Esta memoria está regularmente condensada en la tradición escrita, está en el internet, está en los libros de texto, ¿no? Y luego está la memoria personal. La memoria personal son aquellos recuerdos, decía Facundo Manes, que nosotros tenemos de días atrás. Recordamos cuando inició el COVID, recordamos todas las dificultades que tuvimos para montar contenido en plataformas, recordamos todos los papás resabiando, recordamos cómo nosotros nos alegramos porque los papás que van a las escuelas y a los colegios a primer maestro sin saber de eso, entonces tuvieron que resolver en su casa y muchos vinieron después 2 o 3 meses más tarde como corderitos porque vieron cuál la pela que se coge con su santico que hay que buscarle a Herodes para que lo cuide cuando está en el colegio, etcétera, 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 ¿no? Todo este tipo de recuerdos al que nosotros tenemos acceso y precisamente por el contenido y por la relevancia que tiene a nivel emocional, nosotros tenemos la posibilidad de rescatar características, emociones, etcétera, condiciones en las que se dieron
inclusive el tema de conversación, cómo nos sentimos, cómo nos pusimos cuando conservamos. Luego está la filogénesis, que es la capacidad mentalista, tiene que ver con aquellas condiciones innatas, biológicas muy propias, que tienen que ver con el cociente intelectual y con la capacidad emocional de cada uno de poder consolidar y evocar estos recuerdos. Luego está la sociogénesis, que es la memoria social, ¿no? Todos aquellos elementos que nos constituyen a nosotros como cultura, como persona, como grupo, como dominicanos, que nos diferencia de los boricuas, de los cubanos, de los haitianos, de los gringos, de los británicos, de los franceses, ¿no? Aquellas cosas que son solo nuestras. Hay una cuenta en Instagram que es el Snack, que habla, ¿no?, de todo lo que para nosotros tiene significado en nuestra propia cultura. No, ahora se habla mucho del tema de Yanalán y de los plátanos que encontraron en la caja fuerte. Si una gente ve unos plátanos en una caja fuerte, el dominicano sabe de qué se está hablando, un gringo no sabe de qué se está hablando. ¿Ok? Entonces, todo este tipo de símbolos, todo este tipo de tradiciones, ¿ok? Todo este tipo de herramientas que nosotros tenemos y que están vinculadas, ¿no?, con quién somos nosotros como cultura y que también es parte de esta memoria filogenética, que no es más que la parte de esa memoria histórica, ¿ok?, pero concentrada en pueblos, en tradiciones y en cultura. Y luego está la ontogénesis, que es aquella memoria, tanto filogenética como personal y sociogenética, ¿no? Esta memoria, pero que tienen los significados y los sentimientos y el sentido que nosotros le damos muy íntimo a aquello que nos sucedió. Ojo, esto que yo estoy diciendo aquí también lo tienen los muchachos en las escuelas. Nosotros somos encargados de transmitir una parte, ellos absorben todo, vienen con su memoria filogenética, pero ellos van dando sentido y significado a aquello que aprenden. Y nosotros estamos grabando, estamos contribuyendo a cómo ellos consolidan esta ontogénesis, esta memoria personal. Y es interesantísimo porque es de esta ontogénesis, de esta memoria personal, que luego surgen las dificultades adaptativas y nuestra resistencia que tenemos como cultura, por ejemplo, a tomar exámenes, ¿no? Porque hay un evento emocional que crea una precondición para que luego yo me predisponga a tomar un examen y entonces eso me hace sentir luego como un fracasado o como que yo no tengo éxito en esa área. Y eso está sellado en la memoria. Vamos a ir viendo poco a poco por qué. La memoria nos permite codificar, almacenar, consolidar y recuperar experiencias vividas. ¿Ok? Y esa codificación, ese almacenamiento, esa consolidación y esa recuperación es muy personal. Está ligada a la identidad de quién yo soy, de quién es que me está transmitiendo ese conocimiento, de para qué caramba me sirve eso que yo estoy aprendiendo. Y de con quiénes, y por qué y para qué los estoy aprendiendo. ¿Sí? Todo el proceso mental se sirve de esta capacidad de memoria para yo tener un punto de comparación entre una experiencia y otra, entre un conocimiento y otro, entre un contenido y otro. Y de esta forma, tomar decisiones, hacer juicios de valor, elaborar planes y comportarme. Entonces vamos a aterrizar esto. Cuando yo le estoy enseñando español a un muchacho, yo no solamente le estoy enseñando El Quijote de la Mancha y Sancho, y no solamente le estoy enseñando la generación del 98, y no solamente le estoy enseñando el poema azul y Rubén Darío, y no solamente le estoy enseñando la generación de la posguerra. ¿Sí? Yo le estoy transmitiendo una serie de conocimientos. Primero, que si se lo transmito sin ningún tipo de importancia y de relevancia emocional para él, no los va a fijar. Segundo, que si él o ella no tiene un elemento previo desde el cual partir para poder comparar lo que se le está transmitiendo y poderlo fijar, por más que copie,
por más reglazo que se le den, porque dice que el conocimiento que la letra con la sangre entra, por más que se le deje sin recreo y por más que citen a los papás, ese muchacho no me va a aprender, no me va a memorizar, porque no tiene un punto de partida para comparar lo que tú le estás diciendo para poderlo ubicar. Cuando nosotros vemos un objeto, nosotros vemos un vaso. Nosotros vamos creciendo entendiendo que un vaso, primero se llama así, tiene una función y por esa función tiene una estructura específica, tiene una medida, tiene un tamaño y tiene un espacio para contener aquello que se le echa y que es diferente de una taza. ¿Sí? Entonces, esas características particulares de ese objeto, que de hecho pertenecen a un tipo de memoria que la vamos a ver también ahora en una diapositiva que viene por ahí, es diferente mi comprensión de ese vaso, de mi comprensión de un evento matemático, de mi comprensión de un evento gramático, de un concepto gramatical, y mi comprensión y la fijación que tengo, ¿ok? Y el punto de comparación que tengo de un evento histórico. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí es que, aunque sean contenidos de un mismo currículo, se tienen que enseñar de manera distinta para que puedan fijarse y para que puedan aprenderse y para que puedan recuperarse mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracias a eso es que nuestra vida adquiere sentido de continuidad, porque nosotros tenemos un punto de comparación entre lo que nos pasó ayer, lo que nos pasa hoy, y podemos prever lo que nos va a pasar mañana. ¿Sí? Sin la memoria, nosotros no tendríamos calendario, porque no tendríamos principio y fin, y no tendríamos una escala espacio-temporal en la cual fijar episodios específicos. ¿Ok? Entonces, la memoria es un proceso, como decía el video, constructivo y reconstructivo. Nosotros construimos recuerdos a partir de hechos, ¿ok? Pero esos hechos son mezclas de otros acontecimientos que suceden que se resumen en uno solo y que generan un falso recuerdo episódico. De forma que cuando nosotros recordamos aquello que es más significativo para nosotros. Si nosotros vamos al play a ver un juego, nosotros vamos al juego de Licey y Águila, o de Licey Escogido, o de Escogido y Águila, los equipos que querramos. Hay una serie de personas, hay una serie de olores, hay una serie de colores, hay una serie de situaciones que están ahí, que nosotros no las fijamos porque no nos interesan. Porque nosotros estamos atentos al juego, estamos atentos a comprar un hot dog, estamos atentos a comprar palomitas, a comprar un refresco, a comprar una cerveza, y la persona con la que nosotros vamos para darle cuerda, para que no dé cuerda, o para nosotros coger cuerda, si no vamos con nadie, gana el equipo contrario. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en el aula, estos muchachos que nos llegan con lo que le pasó ayer en el colegio, con las expectativas que tienen de lo que le va a pasar ahora en el colegio, con lo que le sucedió en su familia, con lo que le dijo su papá, con cómo él se siente, con lo que le dijo su papá, lo que le dijo su mamá. Y por tanto, a partir de ahí establece prioridad sobre lo que va a aprender o lo que no va a aprender. O bien en una disposición emocional específica hacia el aprendizaje. Y nosotros tenemos que tener eso en cuenta, porque no te van a rendir igual dos estudiantes que hoy te supieron multiplicar y que mañana van a venir a la escuela o al colegio y tú le vas a poner la misma tabla de multiplicación para que te dé un resultado y no te van a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque como han fijado ese proceso de aprendizaje y como han consolidado ese proceso matemático, pudo haberse visto afectado y se vio afectado por todo lo que le aconteció después.
y nosotros le estamos pidiendo que dé un resultado prescindiendo de otros recuerdos y de otras experiencias que ha fijado en la memoria y que están interfiriendo con ese proceso de multiplicación, de división o de recuerdo, ¿ok? Para un contenido específico. Entonces, dice Jean Piaget, uno de mis más antiguos recuerdos se remonta a mi segundo año de vida. Veo con gran precisión visual cómo sentado en mi cochecito un hombre me intentó raptar, pero mi niñera me salvó. La correa ajustada a la altura de mis caderas me retuvo mientras la niñera trataba valerosamente de interponerse entre el hombre y yo. Un agente de policía detuvo finalmente al raptor. Cuando tenía 15 años llegó a nuestra casa una carta de la niñera confesando que había inventado la historia para ganar la confianza de mis padres y devolvió el reloj que le habían regalado. Mi recuerdo era falso y construido a partir de los relatos de mis padres. ¿Qué quiero decir con esto? Que la memoria es sumamente sugestionable. Hay un libro chulísimo, se llama El libro negro del psicoanálisis, que tiene que ver con procesos de demanda y de investigación que se hicieron en situaciones de terapia, en el que si tú le pides a una persona que recuerdes algo y en ese proceso de esa persona contarte lo que está recordando, tú metes un elemento distinto, cuando esa persona vuelve a guardar el recuerdo que te estaba contando, lo guarda con ese elemento distinto y cuando tú se lo pides de nuevo lo saca con ese elemento distinto y pierde uno de los elementos originales del recuerdo. ¿Sí? Es lo que se conoce como la sugestión de la memoria. La memoria es sumamente sugestionable. Cuando un estudiante, nosotros lo tenemos delante, hay muchos elementos distractores que pueden estar incidiendo en su proceso de aprendizaje para que fije lo que nosotros queremos que fije. Desde la forma de cómo se lo transmitimos, cualquier ruido externo, el tipo de aula en el que está, que a lo mejor no se desayunó y no se lo ha dicho a ningún profesor, que a lo mejor vio algún evento de violencia en la casa, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, nosotros fijamos, número uno, en función de aquellos elementos emocionales y de aquellas características emocionales que tiene el recuerdo o el evento para nosotros, que luego nosotros recordamos, perdón. Y también en función de aquellos otros elementos o estímulos que están en el aula que contribuyen o no a la apreciación, a la codificación de ese elemento, para nosotros retenerlo y para luego consolidarlo. Entonces, ahora vamos a poner un ejemplo. Primero, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo no sé, aquí hay gente que no tiene la cámara encendida, pero ni modo. Y vamos a enfocarnos en el primer recuerdo que venga a nuestra mente. ¿Sí? Vamos a parar un poco. Vamos a ver, vamos a cerrar los ojos y vamos a recordar algo que las personas siempre recuerdan. Van a recordar su primer beso. Esa primera vez en la que usted probó la dulzura de los labios de su amado o de su amada, ese primer beso de esa persona significativa. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a recordar cómo estaba vestido o cómo estaba vestida, si fue en un parque, si fue en la playa, si fue corriendo porque eran amor escondido, si fue en el campo, cuál olor había, de qué color tenía el poloché, la blusa, de qué color tenía el jean, la falda, el pantalón, de qué color tenía los zapatos. Vamos a recordar por un instante ahora. Abramos los ojos. Nosotros podemos recordar muchos detalles, ¿no? Nosotros podemos recordar quién era, podemos recordar probablemente cómo iba vestido o vestida, podemos recordar probablemente cómo olía, podemos recordar probablemente el sitio donde fue y cómo nos sentimos. Pero es difícil recordar exactamente la intensidad de lo que nosotros sentimos. Es difícil recordar la temperatura
es difícil recordar todos los olores que estaban alrededor. Y es muy posiblemente que sea difícil para nosotros recordar qué estamos haciendo antes, qué hicimos después, qué hicimos 3 días después. ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia tiene este ejercicio en todo el proceso de memoria? Nuestro sistema educativo no está diseñado para dejar moverse libremente al niño explorando, al estudiante en su proceso de aprendizaje. Cuando hablo de moverse libremente, no hablo de motricidad solamente, ¿no? En los niveles iniciales, sino que hablo de aquello que yo le voy a transmitir o que intento que memorice o que recuerde. ¿De qué forma yo permito que lo critique, que lo explore, que lo niegue, que lo contradiga, que lo cuestione, ¿no? Que lo valide y que lo invalide? Sí, hay una frase precisamente de Piaget en un cuadro en IDESIP que me encanta, cada vez que voy a terapia lo veo y profundizo muchísimo, he escrito algunas cosas que dice, la inteligencia es aquello que nosotros dejamos que el niño haga cuando no sabe qué hacer, todo lo demás se lo estamos enseñando. La memoria, si hacemos un paralelismo con esa frase, la memoria es todo aquello que él fija, consolida y evoca a partir de lo que pudo resolver sin ayuda, y eso jamás se le va a olvidar. ¿Sí? Otro error que nosotros tenemos es usar la competición como medio de motivación. Cada uno recuerda de manera distinta, fija de manera distinta, consolida de manera distinta y por tanto, hacerlos competir por una calificación es poner en evidencia única y simplemente las diferencias que cada cerebro tiene y su capacidad de respuesta al sistema. Y tercero, que es algo con lo que yo sé que este diplomado va a aportar muchísimo, es que nosotros muchas veces nos creemos el centro de la educación y no confiamos en las potencialidades innatas que tienen los niños y las niñas para el aprendizaje. ¿Sí? Entonces con esto entramos en la fase de la memoria. La memoria tiene distintas fases: codificación, almacenamiento y recuperación. Y hay varios tipos de memoria, como son las memorias sensoriales, la memoria a corto plazo, memoria de trabajo, memoria a largo plazo. Ok, entonces, las memorias sensoriales son aquellos tipos de informaciones, aquel tipo de información que proviene de los distintos sentidos, que prolonga la duración de la estimulación. Es aquella característica que nosotros podemos identificar que tiene un evento, una persona, un objeto, una situación, y que la podemos identificar por medio de nuestros sentidos. Qué tan iluminado estaba, qué tan oscuro estaba, cuál era el olor o la mezcla de olores, a qué sabía, ¿ok? ¿Qué me provocó en la lengua? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo se sentía cuando lo toqué? ¿Sí? Esta es la memoria sensorial. Por eso, por ejemplo, yo hablaba con la doctora Gloriana esta semana. O sea, cuando tú le estás enseñando las esporas a un muchacho, tú puedes ponerle un video de las esporas y tú puedes ponerle 10 cartulinas de las esporas y tú puedes decirle que te recorte, yo no sé, y con masilla. Pero mientras tú no lo lleves a una mata de helecho y lo compare con una margarita y lo compare con una mata de aguacate y le enseñe qué son las esporas, a ese muchacho no se le va a grabar qué son las esporas. Él podrá conceptualizarte que en eso es bueno nuestro sistema, ¿ok? Fortaleciendo la memoria verbal, semántica, más que la episódica. Y para que un recuerdo se fije y se consolide, necesita de la participación en mayor o en toda la medida posible de cada uno de los tipos de memoria. Entonces, es necesario enseñar utilizando la capacidad que nosotros tenemos de memoria sensorial. Yo recuerdo que hubo una profesora una vez en un colegio que los niños tenían dificultades para aprenderse los adjetivos. Y lo que se inventó esa profesora fue un compartir, todo el mundo que llevara lo que quisiera. Y empezó a decir, eso que es grande, eso que es pequeño, eso que es dulce, eso que es salado, eso que es amargo, eso es... Y empezó a caracterizar en esa clase. La coordinadora fue y quería cerrar la clase. Yo le dije, no, espérate, no me cierres la clase. No, que es un desorden, pero ¿quién te ha dicho
que porque no están sentados en fila y la profesora está copiando los adjetivos en una pizarra verde con una tiza blanca, ellos no están aprendiendo. Esa profesora utilizó la capacidad que nosotros tenemos de memoria sensorial para enseñarles los adjetivos. Y yo recuerdo que había un estudiante que no le entraba el teorema de Pitágoras por parte. Yo era su director en un colegio y yo le dije al profesor, déjeme ayudarlo. Yo le dije, ¿dónde vive tu novia? Y le enseñé el teorema de Pitágoras enseñándole cuál era la vía más cerca, triangulando dónde vivía su novia con Google Maps, y le dije, si tú llegas por aquí y te vas a robar un beso, es más rápido, y el papá llega y no te encuentra y tú llegas por aquí, no. Yo espero que no me lo hagan a mí como papá, pero, ok, yo utilicé ese recurso. ¿Por qué? Porque también esta posibilidad y esta capacidad que nosotros tenemos y esta estructuración y subdivisión que nosotros tenemos de la memoria es para potenciar la adaptación y por tanto para potenciar el aprendizaje. Entonces es importante porque nosotros también tenemos que incluir dentro de nuestra planificación, porque para algo tiene que servir este diplomado, estos elementos. Yo planifico. ¿Y qué yo hago? Yo cambio el cuaderno de portada y de forro y pongo exactamente lo mismo y le cambio la fecha, o ya realmente introduzco, y es un trabajo. Sabemos que es un trabajo. Pero ¿puedo yo introducir estos elementos en mi planificación o no? ¿Cómo introduzco yo la memoria sensorial entonces en mi clase de naturales? ¿Cómo introduzco la memoria sensorial en mi clase de matemática? Y así sucesivamente, ¿no? Porque esa es la riqueza que nosotros queremos aportar. ¿Sí? ¿Ok? Los almacenes de memoria más estudiados hasta ahora son los de los sentidos de la vista y del oído, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía nos falta en los sistemas académicos y también por un tema de investigación, ¿no? Todo el asunto del sistema vestibular y cómo nosotros grabamos, cómo se consolidan algunos recuerdos que tienen que ver con otros de los sentidos, ¿no? Luego está la memoria visual icónica, que es el encargado de la percepción visual, ¿ok? Nosotros somos muy visuales y es un depósito de gran capacidad en el que la información representada y codificada tiene que ver con las características externas del objeto. Por eso se llama representación isomórfica, ¿ok? Las características del objeto, ¿ok? De la realidad física y no necesariamente categorial. Cuando yo hablo de fruta, hablo de lo categorial, hablo de lo semántico y de lo verbal. Y cuando digo fruta, nos puede venir a la cabeza el guineo, el aguacate, la fresa, la chinola, el limoncillo, el mamón, etc. ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de memoria sensorial visual icónica, estoy hablando de la forma específica de ese objeto que puede entrar en una o en otra categoría. ¿Sí? Si yo le digo a una persona fruta, puede traerme cualquier fruta. Ahora, si yo le digo manzana, me trae un tipo de objeto con una representación isomórfica específica que corresponde a la categoría fruta. Sí, esta estructura es capaz de mantener entre 9 y 12 elementos aproximadamente por un intervalo de tiempo muy corto, alrededor de 250, 230 milisegundos, varía. Y los elementos que finalmente se transferirán a la memoria operativa serán aquellos a los que el usuario preste atención. ¿Qué quiero decir esto? Hay una memoria, que la vamos a ver, que es la memoria online, que es la memoria operativa, que es como el acceso en vivo de aquella información que yo necesito para hacer algo. Yo utilizo para este tipo de memoria, para poder trabajar con este tipo de memoria, aquellas características de ese objeto que son a las que yo más les preste atención. Si yo estoy enseñándole a una persona cómo montar bicicleta, él le va a prestar atención a la bicicleta, va a entender la funcionalidad de la bicicleta, pero dependiendo de a cuál objeto y a cuál función le preste más atención a la hora de montar, va a recordarse o que tiene que pedalear, o que tiene que fijar el guía, o que tiene que frenar. ¿Sí? Luego está la memoria sensorial auditiva o ecoica, ¿no? Es aquello que nosotros escuchamos. ¿Ok? Este almacén ecoico mantiene almacenados los sentidos auditivos hasta que el receptor, hasta que nosotros hayamos recibido
las suficientes características de lo que estamos escuchando como para poder procesarla definitivamente. Eso toma entre unos 5 y unos 8 segundos. ¿Sí? Aquello que yo estoy oyendo, ¿a qué se parece? ¿A qué me recuerda? ¿Cuáles son las características que tiene? Para luego fijarla y luego recuperar. ¿Sí? Por ejemplo, una característica que tienen más desarrollada las mujeres que los hombres, porque los hombres son menos chismosos. Perdón, esto se está grabando, borren lo que dije. Es que sin nosotros pretenderlo, nosotros sabemos diferenciar a las 3 de la mañana cuando es la cadena del vecino que está sonando, cuando es la cadena de la vecina que está sonando y cuando es la cadena de la puerta de nosotros que está sonando. Nosotros sabemos cuándo es el vehículo de mi tío que está llegando y no el vehículo del vecino. Y nosotros no nos hemos sentado en el balcón ni en la terraza a distinguir cómo es el rodamiento, cómo cuando frena. No, simple y llanamente esto lo vamos desarrollando. ¿Ok? De manera experiencial por la exposición al sonido. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo esto se fija? Precisamente cuando ya de alguna forma estas características están fijas en nuestro sentido, en nuestra memoria ecoica y podemos distinguir. Inclusive, hay familias que tienen un silbido específico de familia y se puede distinguir el sonido, la tonalidad. Y también podemos saber si el que está pitando es de la familia o si el que está pitando no es de la familia. ¿Sí? Ok. Está la memoria a corto plazo. Me imagino que aquí todo el mundo ha visto la película Buscando a Nemo. La memoria a corto plazo es aquella memoria que nos permite fijar la información por un periodo relativamente breve de tiempo cuando estamos interactuando con el ambiente. ¿Ok? Y aunque esta memoria es relativamente mayor, de mayor duración que aquellos elementos de la memoria sensorial, estructurados en la memoria sensorial, está limitada aproximadamente entre 5, 7, 30 segundos. Cuando nosotros estamos en el aula, nosotros estamos trabajando con la memoria sensorial, con la memoria visual, con la memoria ecoica, con la memoria a corto plazo y con la memoria de trabajo. Nosotros no estamos trabajando con la memoria a largo plazo. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar más estos elementos para que nuestros estudiantes puedan fijar, consolidar y luego recuperar las informaciones y el contenido que nosotros le estamos dando en aula. Mientras más estimulemos estas estructuras, estas funciones y estos procesos, mayor rango de posibilidad estamos abriendo para que cada uno desarrolle su propio estilo de aprendizaje, su propio estilo de adaptación. Y por tanto, que pueda fijar más características de aquellos elementos que nosotros le estamos mostrando para que lo pueda evocar. Por eso es que el examen no tiene sentido de ser. Un examen es pedirle al cerebro, frénate, para que después te dé un resultado. ¿Sí? O sea, y los exámenes no son más que elementos para nosotros verificar si se están desarrollando competencias u objetivos, si el programa de clase es válido o no. No es para quemar al muchacho, ni para saber cuánto el muchacho sabe. Nosotros estamos aplicando el examen para lo contrario, para evaluar el muchacho, cuando el examen es para evaluar el proceso, no el estudiante. Ok, pero los dejo con esta reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos y vamos a profundizar cuando toquemos las emociones, que todo el tema del proceso de memoria está directamente vinculado con los aspectos emocionales porque los hipocampos están en el límbico. Entonces, mientras menos condiciones adecuadas a nivel emocional nosotros facilitemos para que se evoque el recuerdo y para que se consolide nuevos recuerdos, menor es el resultado que van a dar en el proceso. Entonces, ante un mecanismo de presión, ¿cómo él te va a recordar y cómo él te va a fijar y cómo él te va a consolidar y cómo él va a identificar? Porque tú le estás cortando todos los procesos auditivos, visuales, sensoriales para que procese y se adapte por un mecanismo de presión. Y por eso es que nosotros no acabamos de dar pie con bola, porque hablamos de competencia, pero todavía estamos en objetivo y en programa. Entonces, la memoria a largo plazo, para ir avanzando, para que no me cancelen porque he tirado como 70 bucapié, es un almacén, es el background que nosotros tenemos de aquellas cosas que ya nosotros hemos fijado y que están consolidadas
y que nosotros vamos a ir a buscar la información cuando nosotros la necesitemos. La buscamos, la utilizamos y volvemos y la guardamos cuando la terminemos de utilizar. Esta es la memoria a largo plazo. Es un almacén al que se hace referencia cuando comúnmente hablamos de memoria a nivel general. ¿Sí? Es la estructura donde se almacena todo. Recuerdos vividos, conocimiento acerca del mundo, imágenes, conceptos, el jugo que no bebimos, si me iba a jugar en la playa, si me dio un beso, si me dio una patada, si yo le caía mal, si yo no le caía mal, estrategia de actuación, etc. ¿Sí? Entonces, cuando un estudiante tiene un periodo de vacaciones, nosotros lo que intentamos es reactivar aquello que nosotros hablamos recuperación de saberes previos, pero es reactivar qué él tiene ahí, si lo aplicó y si le sirvió. Entonces, en función de lo que se pudo consolidar en el curso anterior y de lo que pudo aplicar cuando hizo pausa en el proceso académico, nosotros podemos saber qué fijó y qué no fijó. ¿Sí? Es por eso que el tema de pasar de curso también hay que revisarlo, porque tenemos que seguir profundizando en el tema de desarrollo por competencia. Y no querramos nosotros cómo van a llegar estos muchachos ahora después de 2 años de COVID. O sea, les exhorto a que diseñen programas académicos que tenga que ver con el curso anterior, con el curso antes del anterior y con cómo eso nosotros podemos ayudar a que se consolide y a comparar con lo que nosotros le vamos a transmitir ahora. Porque esos muchachos no vienen con esa memoria a largo plazo full, porque el proceso que nosotros hemos tenido en un sistema académico que tiene sus retos y que tiene muchas cosas positivas y que hemos logrado bastante, pero que también tiene sus retos, es difícil. ¿Sí? Entonces, nuestra memoria a largo plazo es esa base de datos, ¿ok? En la que se inserta la información a través de la memoria operativa, a través de aquello que nosotros hacemos y de lo que nosotros nos exponemos y exponemos a los muchachos constantemente, ¿ok? Es lo que va ensanchando y consolidando lo que nosotros llamamos la memoria a largo plazo. ¿Ok? Entonces, la memoria operativa es un tipo de memoria a corto plazo que permite que nosotros manejemos esta información que nosotros tenemos fresca y que la necesitamos para la resolución de problemas en un momento específico. ¿Ok? Y este tipo de memoria o esta memoria está comprometida con las otras clasificaciones, con los otros tipos de memoria. Interviene en todos los procesos de aprendizaje, en la resolución de problemas y también junto con la memoria a corto plazo ayuda a la fijación y por tanto a llevar a la memoria a largo plazo para que la memoria a largo plazo consolide. ¿Ok? Esta memoria operativa, que es también la memoria de trabajo, también está vinculada con todo el tema de aprendizaje de lectura, con todo lo que es el sistema fonológico y con todo lo que es el aprendizaje de habilidades motrices finas y gruesas que tiene que ver también con el sistema visual y espacial. ¿Sí? Ok. De la cantidad de informaciones que nosotros recibimos día a día, aunque nosotros no lo creamos así, solo una pequeña fracción, un 15 o un 25%, queda anclada en la memoria por un tiempo prolongado. ¿Sí? Entonces, esto que queda fijo en nuestra memoria a largo plazo, ¿ok? Luego se expresa a través de lo que llamamos memoria procedimental o memoria declarativa. Después yo les voy a presentar un esquema bien bonito. Entonces, la memoria procedimental puede considerarse como un sistema de ejecución. La memoria procedimental o memoria procedural. ¿Ok? No es necesariamente información verbal explícita, sino la capacidad de ejercitar destrezas o habilidades. La única manera de aprender a montar bicicleta es montando bicicleta. ¿Sí? Tú podrás saber lo que una bicicleta, saber lo que una rueda, saber lo que un timón, pero tú tienes que montar bicicleta o aprender a montar bicicleta. La única manera de aprender a cocinar, cocinando. Hay que quemar arroz, hay que quemar sopa, hay que quemar huevo, hay que quemar caldero. Sabemos lo que es sal, sabemos lo que es azúcar, sabemos lo que es harina, sabemos lo que es leche, sabemos lo que es huevo, sabemos lo que es mezclar. Pero
hay que hacerlo para tu saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la memoria procedural es la última que se olvida o la que tiene menos riesgo de olvido, pero se aprende haciendo, se fija haciendo y se consolida haciendo cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se activa de una forma automática en una secuencia de pautas de actuación. Entonces, hay elementos. ¿Cómo tú enseñas a un muchacho a escribir a un poema? Enseñándolo a hacer poema. ¿Cómo tú enseñas a un muchacho a multiplicar? Vinculando el significado de esa multiplicación con elementos importantes y enseñándole el proceso. ¿Sí? Hay una frase, no recuerdo si de Benjamin Franklin o de quién, que dice que si al final de la frase, porque es muy larga, lo que dice, si tú me involucras, lo aprendo más rápido y no lo olvido nunca. ¿Sí? Entonces, la memoria declarativa es sí la que contiene la información sobre lo que nosotros sabemos y conocemos y recordamos, y de conceptos que nosotros podemos correlacionar y extrapolar en interacción común con el mundo. Está la memoria episódica, que es el recuerdo del qué y del cuándo, y la memoria semántica, que es la expresión de ese objeto, de ese qué, y es el cómo, ¿sí? Si yo te digo que tú desayunaste ayer, estoy hablando de memoria episódica. Si yo te digo para qué sirve y cómo lo cocinaste y quién te lo cocinó y por qué quisiste desayunar eso, te estoy hablando de memoria semántica. ¿Sí? Dice Barbicet, la memoria de un hombre es la historia de su experiencia, cómo se registra en su cerebro. Una cosa es lo que otros recuerdan de nosotros y otra cosa es lo que nosotros recordamos de ellos y cómo nosotros lo recordamos a ellos y cómo nosotros nos recordamos a nosotros mismos en interacción con ellos. ¿Sí? Es una capacidad de almacenar esta información provista por la experiencia y la posibilidad de recuperar la voluntad. ¿Sí? Estamos hablando ahí de traer aquello que hemos consolidado de la memoria a largo plazo al presente, a la memoria online, ¿no? Y obviamente, como hemos dicho, en estos procesos de memoria media muchos otros procesos cognitivos, ¿ok? Nosotros decíamos ahorita, la mente, todo el proceso mental, todo el proceso cognitivo se auxilia de esta estructuración sistémica, compleja de la memoria, ¿ok? Para nosotros poder conducirnos, para poder expresar. Y vienen en ayuda de estos procesos cognitivos que se auxilian y que tienen su base también en la memoria de la atención y el lenguaje. Pero todo el tema del sistema atencional y emocional es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? La memoria es uno de los dominios cognitivos más sensibles al daño cerebral, es lo que más fácil se afecta. ¿Sí? Y es por eso que nosotros en neuropsicología siempre hay algunos componentes de evaluación de memoria. ¿Ok? Y nuestros recuerdos se almacenan de manera fragmentada y simultánea en distintas estructuras del cerebro. Si yo quiero recordarme de qué yo hice en la playa hace 3 meses, yo tengo que ir a las distintas estructuras, tengo que ir a la memoria sensorial para recordarme de cómo se veía la playa, de qué olía en la playa, de qué comí en la playa. Tengo que ir a la memoria episódica para recordar cómo llegué. Tengo que ir a la memoria semántica para recordar cómo se planificó. Tengo que ir, a las distintas estructuras. Es como ir y buscar piezas de un rompecabezas y armar el cuadro. Pero resulta que en esas piezas de ese rompecabezas hay otras piezas que también caben con distinto color, con distinta tonalidad y que pueden crear una imagen distinta en función de qué yo fijé y de cuáles son las características que yo fijé. De forma que, por eso yo decía al principio, la memoria no es como una cajita donde yo recupero todo, sino que todo lo que yo, a lo que yo me expongo, lo que yo aprendo,
tiene características que van a un tipo y a una estructura específica y que por tanto cuando yo las evoco, yo lo que hago es recogerlas todas, armar el muñeco y en ese recoger todo y en ese armar ese muñeco hay elementos que se pierden y que cuando yo lo armo el muñeco y lo saco, si fuera hay un elemento que me interfiere con ese recuerdo, cuando yo vuelvo y guardo ese recuerdo con lo que encontré fuera en ese momento. Y cuando lo recuerdo nuevamente, saco aquello que saqué inicialmente y aquello que en ese momento apareció. ¿Sí? Entonces, estas son las etapas: codificación, almacenamiento y evocación. La codificación es la identificación, que tiene que ver con la memoria sensorial, auditiva, visual. El almacenamiento, que tiene que ver con la memoria de trabajo y la memoria procedural, la memoria a corto plazo, y la evocación, que tiene que ver con cómo eso ya se fijó y se consolidó y cómo yo lo saco cuando lo quiero recordar, una vez que está almacenado. Sí, entonces, en este proceso de codificación, almacenamiento y evocación, la memoria en dos grandes pilares se divide en memoria declarativa y memoria no declarativa o procedural, procedimental. La memoria declarativa tiene que ver con acontecimientos del mundo, cosas que me pasan a mí y que yo conscientemente accedo a esos recuerdos. Y la memoria procedimental, procedural, no declarativa, tiene que ver con lo que yo sé hacer y cómo eso que yo sé hacer, al exponerme constantemente, lo domino y al dominarlo se vuelve automático. ¿Ok? Y no son recordados de manera consciente. Obviamente yo puedo recordarme cómo monto bicicleta, pero para yo poder realmente tener la certeza de que yo recuerdo cómo yo monto bicicleta, tengo que agarrar una bicicleta y montarla. Yo puedo recordar las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y yo puedo recordar mentalmente cuál es la posición de la mano para poner do, re, mi, fa en una guitarra. Pero para recordar realmente si tengo la destreza y para ejecutar la destreza, yo tengo que agarrar la guitarra y poner las notas musicales en la guitarra, ¿no? Y luego rasguear la guitarra, etc. Entonces, esta memoria no declarativa o procedural tiene que ver con el hacer y con estas habilidades que, aunque conceptualmente las recuerdo y sé cómo se llaman, ¿ok? Necesito de la ejecución para poder certificar y para poder recordarla, para poder sacarla de la memoria a largo plazo. Entonces, este es el esquema que yo le decía que le iba a presentar: la memoria declarativa, disponible de manera automática, consciente, voluntaria, tiene que ver con los episodios diarios, con las palabras y su significado, con las historias, con los acontecimientos. La memoria no declarativa, por lo general, no disponible para la conciencia, que es un término que confunde. Lo que quiere decir que nosotros constantemente no vivimos aplicando todo lo que nosotros sabemos aplicar de manera automática. Sí, yo sé manejar, pero ahora mismo yo estoy con ustedes compartiendo esta información en este diplomado, no estoy manejando. Por tanto, yo no tengo por qué evocar ese recuerdo y ese recuerdo está ahí. Ahora, cuando yo tenga que salir ahorita, que tenga que montarme en el vehículo, pues entonces sí, voluntariamente le evoco, me monto y manejo. ¿Ok? Pero el manejar ahora mismo no está disponible a mi conciencia porque no lo necesito para actuarlo en este momento. Y es por esto que esta memoria tiene que ver con habilidades motoras, asociaciones, señales de imprimación, que tiene que ver con todo lo que veíamos ahorita del uso de herramientas, de símbolos y de significado de esos símbolos, y habilidades para la resolución de problemas, como los rompecabezas, como el cocinar, como el mover elementos en un espacio específico, etc. La clasificación temporal de la memoria tiene que ver con la memoria inmediata. Veíamos que era la fijación por algunos segundos de algunos elementos característicos. La memoria de trabajo, que es la memoria online, ¿ok? Que como el disco duro que está procesando ahí mismo para yo hacer cosas, ¿ok? Que va de segundos a minutos. Y luego la memoria a largo plazo, que es donde yo saco el recuerdo, ¿ok? Que es la que integra
de estas estructuras y de estas funciones y de estos circuitos que hemos hablado, la que me ayuda a integrar y me ayuda a evocar después que está consolidado. Y luego tenemos aquí debajo el olvido. Recuérdense que en el video hablaba Facundo Manes de la necesidad del olvido. El olvido, no sé hasta dónde confundirá esta frase, no sé si el doctor Castellano me va a matar, pero el olvido ayuda a la memoria. O sea, es saludable olvidar, siempre y cuando no sea obviamente algo patológico, ¿no? Que impida la correcta funcionalidad, el correcto funcionamiento diario de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Sí, obviamente a nosotros no se nos puede olvidar apagar la estufa. Yo recuerdo cuando era, no pequeño, cuando era más joven, que había una señora que iba a nuestra casa, vivía con mi mamá, mis hermanos, mi familia, etcétera, a colar café, y era una señora que en ese momento, doña Rosa, tenía 93 años. Y nosotros teníamos que estar atentos porque ella no sabía apagar la estufa, sino que ya la soplaba. Entonces, nosotros teníamos que estar pendientes para cerrar la hornilla. ¿Por qué? Porque si ella la soplaba y no había nadie, el gas salía y entonces se puede imaginar que llegara a prender algo, ¡cabum! Entonces, eso es, ¿no? Un poco para explicarlo de manera jocosa. Es saludable y de hecho es natural por un tema de poda sináptica, por un tema de plasticidad cerebral, que aquellas cosas que no nos sirven, pues simple y llanamente el cerebro, esas redes se van reconectando para otro lado para darle otro uso, porque si no me van a usar, es como, por ejemplo, el ejemplo yo le pongo a mis estudiantes, todos nosotros sabemos gatear, pero si nosotros entramos en una competencia de gateo con un bebé de 7 meses, nos rompe gateando. ¿Por qué? Porque para él sí es funcional y es necesario para moverse gatear. Nosotros ya hemos aprendido a caminar en 2 piernas. ¿Okay? Y aunque no se nos ha olvidado gatear, ese circuito está ahí, pero no lo estamos usando. Por tanto, eso es lo que nosotros llamamos olvido, ¿no? Es como este priming pasa a ayudar a otras funciones porque las que antiguamente estaban vinculadas con esas conexiones a nivel de cerebro, ya no la estamos utilizando, ya no nos sirve. Ok, entonces, Tulving, que habla de este cuadro de sistema de memoria, habla del procedimental, del semántico y del episódico, habla de la adquisición, ¿no? Se adquiere por ensayo continuo, por la exposición a la tarea, tiene una representación prescriptiva, tiene que ver con lo que yo sé hacer o con lo que voy a hacer, es una expresión de conocimiento inflexible, es abierto, nosotros continuamente podemos aprender cosas y es anoético, o sea, no está sujeta necesariamente a un conocimiento semántico, sino al hacer, ¿no? Entonces está luego el sistema semántico, que tiene que ver con lo conceptual, la reestructuración y la comprensión de cosas, de objetos, de conceptos y de datos. Es flexible, puede ser expresado de distintas formas según distintas circunstancias. Podemos acceder al campo semántico de manera libre, consciente, ¿ok? Y si es noético, tiene que ver con qué significa y qué sentido tiene para nosotros y para los demás, ¿ok? Y luego está el sistema episódico, que es la percepción directa de la experiencia, tiene que ver con la relación y con la descripción de eventos, es flexible, recolecta datos, junta datos, compara datos, olvida datos. El acceso es deliberado. Yo recuerdo cuando fui al cine, recuerdo cuando fui a la playa, recuerdo cuando me quemé un pie, recuerdo cuando me quemé de curso, recuerdo cuando pasó una materia, recuerdo cuando di una clase, etcétera. Y es relativamente lento porque necesita del concurso de muchas características para poder reconstruir el episodio. ¿Sí? Y es autonoético. ¿Por qué? Porque lo recordamos de manera característica gráfica, como si fuera una foto en movimiento, ¿no? Es la identidad en tiempo subjetivo, pasado, presente, futuro. Ok, entonces un poquito ya para ir cerrando, todo el tema de la neuroanatomía de la memoria, ¿no? Los lóbulos temporales mediales, incluido hipocampo y parahipocampo, forman el núcleo principal de los recuerdos episódicos y de la memoria episódica. Estas estructuras que están ahí, el fornix, junto con la sustancia nígrida, que tiene que ver con el cambio y con la fijación y con el evocar elementos específicos de esa característica, ancho, profundidad, tiene que ver también un poco con lo visual,
¿Ok? Luego está la corteza prefrontal, que lo organiza la circunvolución del cíngulo, que tiene que ver no solamente con la comunicación interhemisférica del cuerpo calloso, sino con la recuperación y el traslado de la información frontal límbico, ¿no? Luego están los cuerpos mamilares, está la amígdala, que hablaremos cuando hablemos de las emociones ampliamente de la amígdala, y obviamente están los hipocampos. Luego, cuando hablamos de memoria semántica, hablamos de todo el tema del proceso del lector, del aprendizaje de la lectura, hablamos de la corteza prefrontal, hablamos del lóbulo temporal inferolateral, recuerdan que el lóbulo temporal también está vinculado con la audición, hablamos de los ganglios basales y hablamos del área motora suplementaria que tiene que ver con la correlación de aquello que nosotros estamos leyendo, de aquello que nosotros estamos visualizando y de cuál es la acción que nosotros vamos a ejercer en función de eso que nosotros estamos visualizando para fijarlo luego. ¿Ok? Tiene que ver también con todo lo que es memoria instrumental operacional. ¿Ok? Para nosotros poder ejecutar una conducta, pues necesitamos del concurso de las áreas motoras y de las áreas de asociación, tanto suplementarias como complementarias. Luego, no me parece que esa es la misma imagen, que se repitió. Muy bien. ¿Dónde viven los recuerdos? Ya lo hemos hablado. Los recuerdos, los hipocampos y el sistema límbico, es que tienen un mayor compromiso funcional. Pero no es que aquello que yo evoco, aquello que yo recuerdo, está fijado, está fijado en una estructura específica, ¿no? Sino que necesita de la participación del límbico y de los hipocampos, ¿ok? Luego está todo el tema de la corteza entorrinal, que es la parte de la corteza justo debajo del hipocampo, que ayuda junto con no es el formix, es otra estructura que ahora no recuerdo, que tiene que ver con que los hipocampos puedan procesar la información que le viene de todo el área subcortical, en específico de la amígdala, ¿ok? Entonces, un segundito. Ok, entonces, que estamos esperando a una persona. Ya nosotros hablamos de los tipos de memoria, solo queda decir que Tulving fue el primero en establecer el concepto de memoria semántica. Fue el que dijo que la memoria no era unitaria, sino que, como nosotros hemos visto hoy, incluía diversas modalidades. Y él también llegó a afirmar, tal y como nosotros hemos visto en esta clase, que el cerebro produce recuerdos que no están localizados en una parte específica, sino que están distribuidos a través de distintas estructuras de la corteza. ¿Okay? Entonces, la recuperación semántica significa la búsqueda de aquellos elementos que tienen que ver con el escribir, que tienen que ver con el leer y que tienen que ver con el hablar, para extraer el significado de las palabras y de las frases. Cuando nosotros estamos enseñándole un concepto a un estudiante, el estudiante necesita comprender y diferenciar y vincular las características específicas de ese objeto que le hacen ser ese objeto, sea un celular, sea una manzana, sea un verbo, sea un sujeto, sea un predicado, sea un sustantivo, y aquellas características que tiene ese objeto en común con otros y que les constituye un conjunto y que ese conjunto es una categoría. Ese proceso en el que nuestro cerebro identifica
discrimina y correlaciona de un solo objeto o de una estructura en particular, todos esos elementos tiene que ver con la maduración cerebral, tiene que ver con cómo se han cableado estas estructuras y tiene que ver con cuántos y cuáles estímulos es capaz este cerebro de identificar para poder realizar esta tarea. Luego, cuando nosotros le estamos enseñando eso a un estudiante, el estudiante no lo deja de aprender porque no quiere o porque no le interesa, o puede que no quiere y no le interesa porque estamos dando la clase súper aburrida y lo que le estamos diciendo, él no tiene cómo vincularlo con su entorno práctico inmediato. Por tanto, la memoria de trabajo entra en una especie de loop porque está recibiendo información pero no sabe qué hacer con ella. Y como no lo fija, o como lo fija de manera distorsionada, la recuperación semántica del significado, del contenido, de la aplicación de esto que le estamos enseñando a este estudiante, sale distorsionada porque la fijó distorsionada o porque de plano no la fijó. O sea, no se trata de que el estudiante no memoriza o no aprende porque es burro. Si no se trata de que nosotros no estamos haciendo, por favor. Que estimula esta estructura de memoria para que el estudiante pueda realizar su proceso de aprendizaje con todos los recursos que trae y que tiene en el aula. ¿Sí? Luego aquí hay algunos ejercicios que tienen que ver más con la parte clínica y una puntualización sobre la memoria semántica, que es un momento importante y que es uno de los focos de preocupación de los docentes en las aulas. La memoria semántica es la que hace posible la adquisición y la retención del conocimiento general de manera verbal, tanto de significado, de comprensión, de abstracción y de categorización. ¿Sí? En esta memoria están contenidas todas las informaciones que nosotros tenemos respecto del lenguaje, del concepto, de cómo se une, de cómo se vincula, de qué significa oración yuxtapuesta, coordinada, todo lo que nosotros querramos, poema, etc. ¿Ok? Y esto es lo que nos permite administrar, más que ahorrar, recursos cognitivos y ser capaces de interpretar en poco o en mayor tiempo. O sea, yo estaba leyendo un artículo esta semana de que todo el tema del apóstrofe, todo el tema de poner apodos y todo el tema de cortar palabras es precisamente un ejercicio cognitivo que nosotros tenemos, que tiene nuestro cerebro, de ahorrar recursos para tener acceso a mayor información y a mayor comprensión y aplicación de esa información con los menores recursos necesarios y por tanto con el menor uso del campo semántico. Esto representa un reto para nosotros. ¿Por qué? Primero porque nosotros somos una cultura completamente logorreica. El dominicano es lo que más habla. Después de nosotros nos matan los cubanos. Pues nosotros lo que más hablamos, lo que más cantinflamos. Decimos muchas cosas que a veces nos cuesta ir al punto. Es lo primero. Lo segundo es porque la memoria semántica la memoria semántica no puede sola. ¿Sí? La memoria semántica necesita de la participación y de la estimulación de los otros tipos y estructuras de memoria para poder reconocer y consolidar el contenido del campo semántico de manera adecuada. ¿Sí? Nosotros le prestamos mucha atención a este tipo de memoria, mucha atención a este tipo de ejercicio, mucha atención a esta producción. Pero este ejercicio, esta producción y esta dimensión no puede prescindir de las otras estructuras de memoria. ¿Sí? Entonces, los conceptos son representaciones mentales que tienen mayor facilidad de ser fijados, consolidados y evocados, mientras nosotros les vinculemos con esas características que pertenecen a las otras estructuras de memoria
que están vinculadas con el reconocimiento de ese concepto que hace presente o que refiere a un objeto específico, porque si no, vamos a pedirle a los muchachos que vivan en una constante abstracción de cosas, porque no aterrizamos, porque faltan elementos de los otros tipos de memoria que ayudan a la representación de ese objeto. Entonces, no puede categorizar y no puede agrupar porque falta esta posibilidad del sistema académico de poder insertar estos elementos de la memoria. Sí, entonces, todo el hecho de la organización de la memoria semántica tiene que ver con la posibilidad de agrupar en categorías y por tanto de asignar significados en categorías. Entonces, para nosotros poder recuperar la información de manera más eficiente a nivel de memoria semántica y de organización semántica y de organización conceptual y todo lo que hemos hablado, ¿ok? Y para que nosotros podamos crear una integración de manera adaptada y eficiente, necesitamos del concurso de las demás memorias en mi gaveta. Ok, entonces, el proceso de categorización, nosotros se los enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas. Y es un proceso que es verdad que viene realizándose en los primeros años de vida. Pero este proceso de categorización necesita de ser reforzado durante las demás etapas de aprendizaje. Porque en el momento en el que nosotros enseñamos ese proceso, y con esto cierro para abrir todo el tema del módulo de atención, el span atencional de un niño, el tiempo que puede prestar atención a lo que nosotros le estamos informando, es relativamente corto porque su cerebro no tiene el grado de desarrollo y de madurez al que nosotros lo queremos someter para que aprenda esta categorización. Sí, entonces, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que está teniendo éxito en los últimos 10 años es porque tiene de base todo este conocimiento de pedagogía en neurociencia y de pedagogía neurocognitiva en el que involucra e incluye todas estas estructuras de memoria vinculadas al aprendizaje más allá de la memorización y de la categoría semántica únicamente memorístico verbal o verbal memorística del aprendizaje. Sí. Entonces, un poco esto para cerrar. No sé si tienen alguna pregunta. En el próximo módulo, obviamente, refrescaremos algo, pero duda, pregunta, sugerencia, comentario. El doctor Castellano sé que está por ahí. Si me puede ayudar con las participaciones que vamos a tener en estos 15 minutos. Yo no vi en qué orden levantaron las manos, entonces lo voy a mencionar en la medida en la que lo estoy viendo. Miguel Sánchez, Sol Ángel Gutiérrez y Magali Amarante. Estos primeros tres que tienen la mano levantada, por favor. Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez y quisiera hacer una pregunta. Debido a que los estudiantes sordos están carentes de la memoria ecoica porque no escuchan, si ustedes han tenido experiencia en el proceso de compensación o de adaptación curricular frente a estos estudiantes, o porque realmente la memoria sensorial y además la memoria no se alimentan de este elemento, y si usted como doctor tiene la necesidad de evaluar o trabajar un proyecto de estudio con los sordos, mi centro está a la disposición. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Para... Gracias, Miguel. Voy a empezar de atrás para adelante. Primero agradecer. Yo estoy completamente seguro que nosotros desarrollaremos algún tipo de iniciativa. Ahora estamos enfocados en algunos proyectos que nos vienen a la cabeza y que estamos trabajando a nivel de universidad, pero sí,
en algún momento seguro desarrollaremos un proyecto y estaremos tocándote las puertas desde IDESIP para poder ayudarte con ese proceso. Es interesante la pregunta que tú haces porque ciertamente el hecho de que las personas que tienen dificultades de audición, ¿no? Que tienen deficiencia de audición, que son discapacitados en audición, se les dificulta los procesos de memoria ecoica. Realmente, como tú dices, se pueden articular procesos desde la neuroeducación que les permitan el aprendizaje a través de otros estímulos que puedan compensar y mediante el cual puedan desarrollar su aprendizaje. Obviamente, al tener una deficiencia auditiva, es más difícil para nosotros poderles enseñar lo que es un ladrido desde la construcción auditiva, ¿no? Porque están impaired, como dicen los gringos, están impedidos, ¿no? De un estímulo específico. Pero sí, es posible que reconozcan, aunque no escuchen el ladrido, por distintos procesos de exposición con animales, cuál es la figura, cuál es la forma, cuál es la postura corporal y cuál es la conceptualización que tiene del ladrido y de otras posibles conceptualizaciones y de otros procesos de aprendizaje, entendiendo que estamos trabajando con una población que ya tiene una discapacidad. Pero te tomaré la palabra y te tocaremos la puerta para ver qué desarrollamos por allá con mucho gusto. Gracias, Miguel. Solángel, Magali, Lourdes. Permiso. Sí, disculpa, doctor. Sí, tenemos más de 30 personas en turno. No podemos responder las preguntas de entrada. Toma nota, por favor, y entonces las respondemos por el foro, porque a las 6:30, o sea, dentro de 17 minutos, tenemos que cerrar la transmisión. Perfecto, pues voy a ir tomando nota, voy a abrir un documento en Word para ir anotando, ¿no? Un segundito. Para ir anotando las preguntas. Muy bien, entonces, el documento está abierto. Pueden ir, por favor, haciéndome las preguntas y yo las voy anotando para responderlas en el foro con muchísimo gusto. Sí, buenas tardes. Buenas Yo tengo tardes. 2 preguntas, doctor. Ajá. La primera es, ¿cuál es el mayor problema? El por qué hay niños que no fijan. Y la segunda es, usted habló del olvido. Yo quiero saber si es normal cuando una persona va a buscar algo, que sabe lo que va a buscar, pero cuando va al sitio a buscarla se le olvida y tiene que volver para atrás y luego ir de nuevo a buscar lo que realmente iba a buscar porque se le olvida. Por ejemplo, yo voy a la nevera a buscar una salsa, pero cuando abro la nevera no sé qué realmente lo que estoy buscando. ¿Eso es normal o es con el tiempo puede pasarle algo a los seres humanos? Ok, para darle paso, por lo que nos acaba de decir el doctor Castellanos, hay muchos elementos. Cuando una persona está sometida a estrés, es normal que producto del estrés que está sometido o de los estímulos interruptores, ¿no? En el camino, ponga la llave y temporalmente se le olvide y tenga que volver sobre sus pasos y buscarla. Nosotros no podemos hablar necesariamente de una condición clínica patológica. Nosotros no somos muy de orientación de estar patologizando. Habría que explorar la frecuencia, la intensidad, qué es lo que se le olvida, de dónde viene cuando se le olvida, etcétera. Pero te voy a responder tu pregunta en el foro. De entrada, sí te digo, es natural cuando nosotros estamos ante estresores que hacen que nosotros olvidemos la información de manera temporal breve, pero habría que explorar las condiciones en las que eso se da para yo poder darte una respuesta completa como te la mereces tú y se la merecen todos los demás. Pero de entrada, eso sí, anoté tus 2 preguntas, el problema de fijación de los estudiantes y el olvido temporal de recordar las cosas y de por qué tiene que ir sobre sus pasos para recuperarla. ¿Ok? Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Cuando todo esto que se dijo hoy en el foro de hoy, podemos utilizarlos, o sea, todo esto de la memoria a largo, a corto plazo, para niños con discapacidad intelectual. O sea, todo esto no puede servir para niños con discapacidad intelectual.
Porque los niños con discapacidad intelectual tienden a tener la memoria muy corto plazo. Entonces, todo esto nos puede servir en lo que es niños con discapacidad intelectual. Gracias. Muy bien, la anoto y la respondo en el foro. Siguiente pregunta, por favor. Gracias a ti por tu pregunta. Lourdes, Idenia, luego Teresa, Mayra y Tomasa. Lourdes, Idenia, Teresa, Mayra y Tomasa. Adelante. Bien, soy Lourdes. Bien, en cuanto he escuchado lo que es la memoria selectiva, se me fue la luz en un ratito y no sé si se habló de eso, pero he escuchado el término y quiero saber si eso tiene que ver o es lo mismo que el olvido o funciona junto o de qué se trata, ciertamente. Okay. Y la siguiente pregunta es referente a un tip, una experiencia o algún dato que nos pueda compartir como de docente a docente, ¿verdad? De una manera en que nosotros podamos tener, como decir, un librito para nosotros cuidar nuestra propia memoria. O sea, no solamente incentivar a los niños a que aprendan y todo eso, sino como para manejar, darle mantenimiento, vamos a ponerlo así, o para no perder la memoria. No sé si me hago entender. Muy bien. Más que un tip, les voy a compartir el libro Los 7 pecados de la memoria para todos y para que le saquen provecho. Más que un tip, le voy a compartir ese libro que tiene mucho más información y más enriquecedora de la que yo te pudiera dar ahora en estos 30 segundos. Pero les prometo que les envío el libro por las vías que ya en IDECIP tenemos establecidas para compartir con ustedes. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, le habla Idenia. Uh-huh. Usted habló de Jean Piaget y bueno, conozco algunas de la clasificación de las etapas de aprendizaje del mismo y me surge que la pregunta, ¿considera usted que el sistema educativo responde a cada una de ellas? Se está cortando. Otra pregunta más es... Si el sistema educativo responde a qué? Perdón que se cortó. A cada una de las etapas que plantea Jean Piaget con respecto al aprendizaje, si nuestro sistema educativo está respondiendo a cada una de ellas, acorde con lo que él establece. Y la segunda pregunta ¿es la tendencia Montessori una respuesta a la diferente estado o estilo de la memoria? Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Si el sistema educativo responde a cada una de las etapas que establece Piaget y si es la tendencia Montessori una respuesta a las diferentes estructuras de aprendizaje de la memoria. Muy bien. Copié y responderé en el foro. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Teresa. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber por qué no podemos recordar todo lo concerniente a nuestros primeros años de vida, desde los 3 años hacia atrás. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Mayra Tomasa, Juan Matos, Marcia Abad, Yanira Vicente. Buenas tardes. Buenas, Mayra. Dios le bendiga. Amén, Mi pregunta es, tal vez parece tonta, pero de ahí, de esa exposición tan, no diría, ¿cómo te diré? Me encontré muy buena, que tú has expuesto en esta preciosa tarde, es que emana en nuestra planificación que tenemos por competencia los contenidos que vienen dados que son por conceptos procedimentales y actitudinales. No entendí la pregunta. Que si de ahí, de este estudio que tú has dado esta tarde, es que emana los contenidos que están plasmados en la planificación por competencia que vienen dados por conceptos, por procedimientos y actitudinales. No,
todo el proceso tiene que ver con un esfuerzo que ha venido haciendo tanto el MINER como el MESID de actualizar el abordaje que se tiene, y no solamente del MINER y el MESID, sino también desde todo el esfuerzo latinoamericano respecto de cómo nosotros estamos transmitiendo nuestros conocimientos, cómo los estudiantes están llegando a las universidades y cuál es el real sentido aplicado que tiene la forma que estamos teniendo de transmitir los conocimientos. O sea, todo este cambio, toda esta transformación curricular que ya viene elaborándose desde unos 12, 15 años, no necesariamente viene de nosotros como institución. Sí, obviamente, tiene y comparte muchos elementos de neurociencia y de neuroaprendizaje y de los aportes de las investigaciones que se han hecho en neurociencia. Claro que sí, pero no parte únicamente de ahí, parte de experiencias comunes y parte de retos comunes que comparten sistemas educativos de nuestros países en Latinoamérica de cara a mejorar el sistema y la calidad educativa. Y también, claro que sí, como no decirlo, a esfuerzo que ha hecho el MINER y el MESID en los últimos años o en intervención pedagógica, en profundización, en rediseño curricular, en aprendizaje por competencias, en evaluación de los aprendizajes, que no ha cambiado independientemente de cuál es la persona que está dirigiendo, ¿no? Eso lo tengo que decir, no es payola política, pero realmente desde nuestra experiencia en diversas áreas y en mi experiencia tanto en colegios y escuelas como en la universidad, una preocupación real, y que pese a que en otras áreas del ejercicio administrativo gubernamental cada quien viene con su librito, a nivel de educación se ha mantenido una línea en los últimos 15 años de profundizar en esta realidad. O sea que sí hay un deseo a nivel latinoamericano, hay una intención a nivel gubernamental, local, dominicana, y sí obviamente la neurociencia ha puesto su granito de arena en esta reflexión pedagógica sobre cómo aprendemos y qué hacer para mejorar los aprendizajes. ¿Okay? Gracias. Tomasa, Juan Matos, Yanira Vicente y Emeregilda. Perdón. Buenas tardes. Quería preguntar que cuáles programas usted sugiere para que debemos diseñar para el trabajo de la memoria a largo plazo en este próximo año escolar, ya que los niños por la pandemia tienen 2 años en la casa. ¿Qué debemos de hacer? Muchas gracias. Bueno, brevemente yo te digo, nosotros estamos en disponibilidad de ayudar, tanto el doctor Castellano como un servidor, la doctora Gotró, la doctora Gloriana Montaz. Sería establecer espacios de compartir y de reflexionar para nosotros poder realizar proyectos en conjunto que les permita, y este proceso de diplomado también es una oportunidad enorme para arrojar luz sobre cómo vamos a planificar para recibir los muchachos ahorita que entran dentro de un mes y alguito a las aulas. O sea, este espacio es un espacio del que tú puedes sacar mucha riqueza y nosotros quedamos disponibles para cualquier tipo de proyecto de consultoría o de ayuda desde el IDESI para ayudarles a todos ustedes. Okay. Siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. Juan Matos. Hola, Juan. Muy buena participación. 2 preguntas. La primera pregunta es, doctor, ¿se pueden considerar algunos tipos de olvido como fallo de memoria? Es la primera. La otra, como maestro, ¿cómo podemos ayudar a olvidar esos pensamientos negativos retenidos en la memoria de esos niños? Gracias. Ok, se pueden considerar algunos tipos de olvido como fallo de memoria y cómo ayudar a los niños en la gestión emocional de pensamientos negativos. Muy bien.
Gracias por tu pregunta, la respondo en el foro. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes por esa exposición. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo utilizaríamos esta estrategia con los niños con discapacidad? Excelente, la respuesta es muy amplia. La respondo en el foro. Perfecto, muchas gracias. Ok. Buenas tardes, maestro. Excelente Buenas. exposición. Gracias. Dentro de la memoria que usted expuso, me llamó la atención la memoria sensorial, que es como que el niño fija más el aprendizaje cuando el docente la implementa. Claro está que no tenía ese conocimiento de, por ejemplo, en la planificación, implementar en la planificación ese tipo de estrategia, la memoria sensorial que fija el aprendizaje. ¿Cómo podemos a partir de ahora implementar esa actividad en la planificación? Ok. Te respondo en el foro. Gracias por tu pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, porfa. Germania, Sandra, Aleida, Yudelka y Giovanni para terminar, que nos quedan 2 minutitos. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿las regresiones que tienen algunos niños con TEA pueden ser consideradas como la afectación de algún tipo de memoria? Las regresiones de los niños con TEA y su relación con la memoria. También la respondo en el foro. Sí. Es para dar oportunidad a todo el que pueda preguntar, que pregunte, y les prometo que la respondo en el foro. Ok. Muy bien. Gracias por tu pregunta. Yudelka, Giovanni y Paola. Adelante. Yudelka, muy bien. Giovanni Mesa. Buenas. Ah, ok. Yudelka. Yudelka. Dímelo, dale. Buenas, sí. La pregunta que tengo es, ¿cuáles juegos o actividades son los más recomendados en adolescentes para ejercitar la memoria temporal? Ya que cuando a veces uno le dice algo, rápidamente se le va. Gracias. Ok, perfecto. Para la memoria online, la memoria de trabajo. Muy bien, gracias. Giovanni. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Excelente exposición, maestro. De verdad que me he quedado encantada. Muchas gracias, muchas gracias. Okay. Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellos niños normal que tienen una memoria a corto plazo y cómo le afecta esto en su crecimiento? Se está cortando. ¿Se podría repetir la pregunta? Okay. ¿Qué pasa con aquellos niños normal que tienen en su memoria a corto plazo y cómo le afecta en su crecimiento? Muy bien. La anoté y te la respondemos en la plataforma. Sí, buenas. Deseo Adelante. saber a qué puede deberse que haya personas a las que se les dificulte memorizar hechos históricos, por ejemplo, cosas de historia, geografía, o que incluso ven una película y pueden verla otra vez y parece como que es algo nuevo que están mirando. O sea, si es como un área del cerebro que pueda tener una afectación o si simplemente son como diferencias individuales en la forma de aprendizaje. Esa es como mi inquietud. No sé si se captó la idea de la pregunta. Sí, sí, perfecto. La anoté. Gracias. A ti. Bueno, doctor, no sé si estamos en tiempo. Usted dirá. Estamos en tiempo, son las 6:31. Vamos a escuchar de manera corrida 2 preguntas más y ya tenemos que cerrar, ¿ok? Vamos a darle el turno a Estebanía, a Francisca
y a Carolina de corrido. Vamos a ver. Perfecto. Solo para tomar nota. Adelante, Estefanía. Buenas tardes. Buenas Adelante, tardes. buenas tardes. Francisca Fabián, del distrito 1007, doctor. Mi inquietud es y a la vez una pregunta. ¿Se puede dar el caso de que un niño recuerde algo de su vida pasada? O sea, ya tiene 12 años y le sucedió algo a los 3 o los 4 años, pero la clase se le dificulta recordar. O sea, yo le doy una clase hoy, mañana pregunto y no sabe nada, no se acuerda nada de lo que yo dije. ¿Puede dar ese caso? ¿Y a qué se debe? Gracias. Adelante, Carolina Alcántara. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Alto y claro. Sí, porque tengo cierta sonido fuera de la casa. Mi pregunta es, ¿de qué manera los recuerdos negativos pueden afectar nuestra memoria y cómo solucionarlo? Muy bien, gracias. Adelante, Esa Cuevas. te la respondo en la de las emociones. ¿De Comentario, qué manera comentario. los recuerdos Adelante, negativos Evelyn Cuevas. afectan? Adelante, Evelyn Cuevas. Evelyn Cuevas. Bueno, parece que no puede. Adelante, Andrea Mejía. Buenas tardes. Sí. Mi pregunta es, ¿qué estrategia deberíamos de utilizar para esos niños que prácticamente le trabajamos una actividad o un tema y supuestamente en ese momento está aprendido, pero cuando al otro día se le pregunta no recuerda de eso? Entonces, ¿qué estrategia podemos utilizar? ¿Cómo lo podríamos hacer? Muy bien, gracias. Adelante, Gracias. Aleida Iches. Adelante, Aleida. Muy bien, si Evelyn Cuevas ya puede conectarse. Ah, bueno, Leida y Evelyn. Adelante, Evelyn. ¿Cuándo se considera que un estudiante o un niño tiene problemas de memoria en la etapa preescolar? ¿Cuándo se considera dificultades de memoria en etapa preescolar? Nos faltó Evelyn, no sé si está disponible. Está allí, pero no se oye. Adelante, Evelyn Cuevas. Bueno. Ok, no se escucha. Son las 6:35, 6:34, debemos cerrar, estamos pasados por 4 minutos. Muchas gracias a ustedes por su participación. Nos estamos viendo el próximo martes a las 4:30 para continuar con este módulo que, bueno, como ven, promete que vamos a tener muchas cosas interesantes. Les invitamos a que en el foro puedan colocar entonces las preguntas que quedaron en el tintero y obviamente cuentan con nuestro compromiso de que las respuestas a las preguntas que formularon estarán allí en el foro. Tengan muy buenas tardes y nos vamos a ver muy pronto.